Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 16 de febrero, sexto domingo del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este domingo leemos el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículos 5 al 8. Esto dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Será como un cardo en la estepa que nunca disfrutará de la lluvia. Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. Bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua, que hunde en la corriente sus raíces. Cuando llegue el calor no lo sentirá, y sus hojas se conservarán siempre verdes. En año de sequía no se marchitará, ni dejará de dar frutos. Palabra de Dios. La primera lectura del libro de Jeremías de este domingo ya nos marca claramente cuál va a ser la línea de la liturgia de la palabra de este domingo, y es saber dónde voy a poner yo mi esperanza, cuál va a ser verdaderamente la esperanza que va a llenar y que va a mover mi corazón. Y por eso empieza con una palabra tan fuerte: maldito. No es cualquier palabra. No es cualquier palabra, maldito. Cuando escuchamos una cosa así en la Escritura, tenemos que abrir los ojos. ¿Quién es aquel que recibe esta maldición? ¿Quién se maldice a sí mismo, además, porque es una acción personal? Maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. ¿Cómo puede una persona caer en esa confianza en el hombre? Bueno, hay muchas fórmulas, muchas formas de confiar en el hombre. Primero, confiar en mis propias fuerzas, confiar en mí mismo, confiar solo en mis capacidades. Y entonces creer que yo me puedo producir incluso la autosalvación, la cual no voy a conseguir jamás. Lo segundo, poner la confianza, por ejemplo, en que la solución de los problemas va a estar en alguna especie de salvador externo que no es nuestro Señor. Por ejemplo, cuando vemos ese afán que tienen las personas de andar buscando salvadores en la política y creer que va a llegar el gran político, el gran gobernante, el gran presidente, el gran gobernador que va a solucionarnos la vida, que va a eliminar todos los problemas. Por eso vemos que la lucha permanente se mueve siempre en la misma dinámica. No, no, viene el cambio, la transformación. Ahora sí viene la salvación. Y lamentablemente muchos son los que están continuamente, y no importa cuántos años pasen, siempre creen en la misma dinámica. Confianza en un hombre puede darse también en la fe. Oye, cuando una persona tiene su confianza puesta, por ejemplo, en un sacerdote. No, es que yo soy seguidor del padre no sé cuánto, del padre fulanito, y si el padre fulanito dejó de estar, entonces se acabó mi fe. El otro día escuchaba con profunda tristeza a una persona que me comentaba cómo al cambio de párroco un señor no había ido más a misa, había dejado de ir a misa. Qué terrible, ¿no? Acción pésima de esa persona que ha puesto su confianza no en el Señor, ha puesto su confianza en un hombre. Y posiblemente también mala acción del sacerdote, que debe procurar acercar las almas a Dios, no hacia Él.
no a un personalismo, sino siempre hacia el Señor. ¿Qué va a pasar con la persona que no confía en el Señor y pone su confianza solo en el hombre? Será como un cardo en la estepa. Nunca disfrutará. Nunca disfrutará. Nunca disfrutará de la lluvia, vivirá en la aridez del desierto, es decir, nos presenta una imagen terrible. ¿Por qué? Porque siempre tendrá su esperanza mal colocada. ¿Qué significa tener la esperanza mal colocada? Que nunca va a realizarse. Y siempre entonces estará a la espera de la realización que nunca llega. ¿Dónde va a realizarse, en cambio, la verdadera esperanza cristiana? En aquel que confía en el Señor. Ahí es donde voy a encontrar un camino verdadero. Esto lo vamos a profundizar en la segunda lectura. La segunda lectura es tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 12 y 16 al 20. Hermanos, si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes, y por lo tanto aún viven ustedes en pecado. Y los que murieron en Cristo perecieron. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. Pero no es así, porque Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos. Palabra de Dios. Lógicamente, la segunda lectura de la carta de San Pablo a los Corintios nos hace reflexionar sobre el centro de nuestra fe, que es la resurrección de Cristo. Y empieza justamente con esta predicación, con esta frase. Si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que hay algunos de ustedes que andan diciendo que los muertos no resucitan? Es decir, si yo no creo en la resurrección de los muertos, ¿qué está diciendo San Pablo? Entonces, toda nuestra fe es absurda, es inútil, porque entonces, si no resucitan los muertos, Cristo no resucitó y es vana la fe de ustedes. Vana. ¿Qué quiere decir que es vana? Que no sirve para nada. La base de la fe cristiana está en que Cristo murió y resucitó. Pero además San Pablo continúa y dice, si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida. Fíjate cómo con esta frase nos está diciendo, atento, atento porque la esperanza de nuestra vida no puede ser solo las cosas de este mundo, no puede ser de esta vida. Nosotros tenemos el corazón lanzado desde este mundo a la vida eterna. ¿Y cómo tenemos el corazón lanzado hacia la vida eterna? Porque conocemos la resurrección de Cristo y porque creemos que vamos a participar de su resurrección, que Él ha vencido la muerte. Fíjate cómo lo expresa. Si nosotros tendríamos nuestra esperanza solo en las cosas de esta vida, seríamos los más infelices. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza sería absurda, sería nada. Sería puesta en todas aquellas cosas de este mundo que no vamos a conservar, que vamos a perder. Pero nosotros no vivimos en esta realidad. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó y resucitó como primicia, es decir, el primero de todos los muertos. Si yo creo que Cristo resucitó, entonces ¿cuál es mi esperanza? Participar de su resurrección, porque Él fue el primero. ¿Para qué? Para abrir el camino de la verdadera esperanza. Este mundo es temporal. ¿A dónde apunto yo? Hacia la vida eterna. Fíjate ahora cómo esta idea va a ser fundamental para entender la profundidad del Evangelio que leemos en este domingo.
Leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 17 y versículos 20 al 26. En aquel tiempo Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: Dichosos ustedes, los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Nos enfrentamos hoy día a lo que se conoce como el discurso del llano en el Evangelio de San Lucas, que es lo mismo que el discurso o el sermón de la montaña en el Evangelio de San Mateo, y que es el discurso fundamental del cristianismo. Cuando nosotros leemos el Evangelio de San Mateo, nos encontramos en el capítulo 5, 6, 7, con ese discurso de la montaña donde se nos presenta todo lo que es el fundamento de lo que significa ser discípulo de Jesús. Se llama discurso del llano en el Evangelio de San Lucas. ¿Por qué? Porque como inicia diciendo que baja del monte con sus discípulos y había un llano donde estaba mucha gente. En San Mateo se nos presenta como el Señor sube al monte. Es exactamente la misma realidad. ¿Y cómo empieza ese sermón? ¿Cómo empieza ese discurso? Con la bienaventuranza. ¿Quién es el bienaventurado? ¿Quién es el dichoso? Para entender la profundidad de este discurso, ¿qué tenemos que darnos cuenta? Darnos cuenta de qué es lo que nos ofrece el Señor. El Señor nos ofrece liberación. ¿Qué liberación? ¿Liberación política? No. ¿Liberación de los problemas temporales? No. ¿Liberación de las enfermedades? No. ¿Liberación del hecho de que vamos a tener que morir? No. ¿Y cuál es la liberación que nos ofrece? La liberación del pecado, en primer lugar. Nos va a liberar del pecado a través de su muerte en la cruz y nos va a liberar del poder que ejerce sobre nosotros la muerte a través de su resurrección. No significa que no tengamos que morir. Él también ha muerto. Significa que la muerte ya no tiene la última palabra. ¿Por qué? Porque ha vencido a la muerte. Por eso decimos que Cristo ha vencido al pecado y a la muerte. Esta es la liberación que ofrece Jesús. Pero para alcanzar esta liberación, tenemos que caminar el camino de Cristo, y el camino de Cristo incluye la liberación de las apariencias de este mundo. Cuando nosotros nos enfrentamos a este discurso del llano o nos enfrentamos al sermón de la montaña y vemos las bienaventuranzas, ¿a dónde nos están encaminando? Hacia esa liberación, hacia la liberación de las apariencias. Fíjate bien por qué estoy diciendo esto. Dichoso. Piensa inmediatamente qué es lo que te dice la palabra dicha. ¿Qué viene a tu mente cuando uno piensa en dicha? ¿Quién es el bienaventurado? ¿Quién es el dichoso? ¿Quién es el que vive rebosante de gozo y de alegría? Y entonces se nos vendrá a la mente, bueno, la persona que no tiene problemas, la persona que no tiene necesidades, la persona que no tiene sufrimientos, la persona que no tiene enfermedades, la persona que no tiene angustias.
La persona que tiene paz y tranquilidad. Esa es la idea del mundo. Esa es la apariencia del mundo. Y fíjate cómo el Señor destruye esa apariencia. Dichosos, bienaventurados. ¡Ay! ¿Quiénes son los dichosos? Los pobres. Pero ¿cómo van a ser dichosos los pobres? ¿Cómo van a ser dichosos los pobres, Señor? Son los que se la pasan mal en este mundo, los que sufren tanto en este mundo, los que lloran tanto en este mundo. ¿Cómo vas a decir dichosos los pobres? Porque no estoy pensando en este mundo. Y fíjate entonces la frase, dichosos los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. No porque se vaya a solucionar el problema de la pobreza en este mundo, no porque se vaya a acabar la pobreza en este mundo, no porque se vayan a acabar los inconvenientes en este mundo, sino porque van a heredar el reino de Dios. Y entonces la dicha no consiste en la recompensa temporal, sino en la recompensa eterna que nos ofrece el Señor. Y ahí está la liberación de las apariencias. ¿Cuál es el esfuerzo máximo que hacen las personas en este mundo? Luchar contra las necesidades de este mundo poniendo todo su corazón ahí y pretendiendo salir de los problemas de este mundo. Y hay tanta urgencia y necesidad de salir de los problemas de este mundo que incluso hay aquellos que pretenden absurdamente liberarse de toda complicación y toda dificultad. Ahí es donde aparece el hedonismo, ahí es donde aparece ese deseo de tener placeres en este mundo, de abarrotarnos de placeres en este mundo, de delicias en este mundo, de pasármelo bien en este mundo, de pasar en una vida de fiesta. Y si no la puedo lograr, por lo menos aparentarla para sacar envidia a los demás. Y entonces sentir que puedo brindar una imagen de una vida ficticia. Siempre la apariencia. Fíjate el día viernes pasado que celebramos San Valentín, el día del amor y la amistad. ¿Qué es lo que vemos? ¿Vemos verdadero amor? Vemos que el mundo se vuelve loco, ¿eh? Yo tuve que salir a la calle y era una locura, locura, locura por todos lados el día de San Valentín. ¿Vemos un crecimiento en el amor? ¿Una profundización en el amor? ¿Vemos cómo las familias se fortalecen en ese vínculo de amor entre el esposo y la esposa? ¿O vemos fantasía? ¿Vemos engaño? ¿Vemos apariencia? ¿De qué nos está, hacia dónde nos está iluminando el Señor a salir de esa apariencia? No, no es en este mundo. La dicha no es aquel que no sufre. No, dichosos los que tienen hambre, van a ser saciados, los que lloran, porque al fin reirán. Pero en cambio, aquellos que se la pasaron bien en este mundo, aquellos que lucharon solo para las cosas de este mundo, ¿qué va a ocurrir? Bueno, recibieron ya su recompensa. Y por eso el Señor les expresa a sus discípulos, miren, lo que el mundo les va a presentar como un mal terrible. Cuando ustedes los aborrezcan, los expulsen, cuando los insulten y maldigan, por causa mía, por causa del Hijo del Hombre, alégrense. ¿Por qué? Porque su recompensa será grande en el cielo. ¿Hacia dónde apunta entonces el Señor? Muy sencillo. ¿Dónde pones tu corazón? ¿Cuál es la recompensa que esperas? La recompensa que esperas es en este mundo. Bueno, si quieres la recompensa en este mundo, muy bien, llévatela todo lo que quieras de este mundo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo podrás exprimir de este mundo la dicha y la felicidad? ¿Hasta cuándo? Puede ser que efectivamente lo logres por mucho tiempo, pero no lo lograrás para la eternidad. ¿Por qué? Porque no te vas a quedar en la eternidad aquí.
¿Quién quiere ser dichoso? Yo. Bueno, ¿qué anhelo? Anhelo el cielo. Anhelo participar de la resurrección de Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz domingo.